estamos ya listos para el primer debate de presidentes, o bueno, candidatos a la presidencia de la República en esta contienda electoral de 2026. Es el primer debate que se lleva a cabo en Willax Televisión para una contienda electoral y tengo yo el gran honor de presidirlo y de estar un poco mediándolo y preparando los temas que vamos a tratar el día de hoy. El objetivo de este debate es poder presentar las soluciones a los temas más críticos que vive hoy en día el país en base a los planes de gobierno que ya se han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y en base, obviamente, a las posturas que tenga cada uno de los candidatos. Vamos a presentar a los candidatos presidenciales que el día de hoy están con nosotros. En primer lugar, Enrique Valderrama Peña. Él tiene 39 años, bachiller en Derecho, miembro de la Comisión Política del APRA y está postulando a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí, con honor. En segundo lugar tenemos a Wolfgang Grosso Costa. Él tiene 58 años, licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial, magíster en Desarrollo y Defensa Nacional y tiene un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Es mayor general en retiro y exdirector de Inteligencia de la FAP. Postura a la presidencia con integridad democrática. Wolfgang, ¿cómo estás? ¿Es tu primera vez en Willax? Sí, primera vez acá en Willax. Muy bien. Alfonso. Vamos a explicarle no solamente al público, sino también a los candidatos cómo va a ser un poco la dinámica. Van a tener un minuto exacto para responder cada una de las preguntas que se va a hacer. Van a ver el cronómetro que ya está listo y pedimos por favor que se respete el tiempo porque estamos con la hora contada y también con los temas que tenemos que tratar de abarcarlos todos. Así que iniciamos con inseguridad ciudadana. Muy bien. ¿Qué decisión podrían tomar en los primeros 100 días de su eventual gobierno para acabar con las extorsiones? Enrique Valderrama. Nosotros hemos conceptuado el shock de seguridad ciudadana y lo hemos presentado en 5 decisiones que tienen que ser simultáneas. Primero, la reforma de la Policía Nacional. Segundo, una reforma penitenciaria. En tercer lugar, un endurecimiento normativo para aquellos servidores públicos que traicionen al pueblo en lugar de protegerlo. Definitivamente vamos a hacer un mejor control de las fronteras. Evidentemente vamos a adresar todo esto con el liderazgo de los ministros y el presidente de la República para solucionar el tema de la inseguridad. Vamos a incrementar la cantidad de policías de 130.000 a 250.000. Los soldados para que defiendan las fronteras de 30.000 a 60.000. Vamos a construir 12 a 24 penales en el país en los siguientes 5 años y definitivamente vamos a cambiar las normas para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales pueda merecer cadena perpetua. Todo esto, todas estas cuestiones que se van a hacer en 5 años tienen gran parte de ellas que ser sembradas el primer día, en el 28 de julio, con un paquete legislativo para reformas de determinadas normas para viabilizar este tipo de situaciones. Podemos sembrar todo esto el primer día de gobierno. Muy bien, muchas gracias, candidato Valderrama. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Qué decisión tomaría en los primeros 100 días de su gobierno para acabar con las extorsiones? En principio, lo que se tiene que hacer acá en el país es la implementación de la inteligencia para poder hacer todas las estructuras que se tienen que hacer, policial, penitenciaria, judicial. El control territorial es fundamental. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer en los primeros 100 días, vamos a pedir facultades legislativas extraordinarias para justamente potenciar la inteligencia que ya se tiene, implementar todas aquellas que están colaterales, la inteligencia militar, adicionar a la policía, también la unidad de inteligencia financiera, la construcción de 3 megacárceles, pero mientras se hace esto, sí, se tiene que implementar instalaciones militares para poder a recaudo a todos cabecillas que nosotros los vamos a sacar de las calles. En 6 meses se va a empezar a sentir la seguridad en el país. Muchas gracias, candidato Grosso. Continuamos con la crisis del sistema judicial. ¿Cómo se puede solucionar la crisis del sistema judicial que está evidentemente ligada a la crisis de inseguridad ciudadana? Candidato Valderrama. Bueno, respecto a la reforma del sistema de justicia debemos de decir varias cosas. Acabamos de tener una conferencia de prensa justamente presentando algunos alcances. Lo primero, definitivamente, para atender los casos más complejos, se tiene que evitar que se sature justamente el sistema judicial y para eso vamos a implementar el uso estratégico de inteligencia artificial para poder agilizar los procesos. Vamos a ir a la articulación de cortes macrorregionales, evidentemente también para ir en esa línea y lógicamente necesitamos también ir a un proceso de despolitización de los órganos de justicia, particularmente el
Ministerio Público, lógicamente del Poder Judicial también, y para ello definitivamente en lo que corresponde, por ejemplo, al Ministerio Público, nosotros vamos a impulsar definitivamente que puedan existir mayores concursos al año, 2 concursos al año de la Junta Nacional de Justicia para eliminar la provisionalidad de jueces y fiscales. Naturalmente, y lo hemos dicho ya en el segmento anterior, y esto incluye jueces y fiscales que se coludan con organizaciones criminales, merecerán la cadena perpetua. Muy bien. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Cómo se puede solucionar la crisis del sistema judicial? Bueno, en el entendido que el Poder Judicial es un poder independiente, pero se tiene que establecer los canales adecuados para que esta entidad del Estado pueda tener procesos rápidos, eficientes, con juzgados itinerantes, fiscales itinerantes. No tiene que estar circunscritos a la misma región, porque ahí es el caldo de cultivo de la corrupción. Tiene que haber cambios en las diferentes provincias, en las diferentes regiones. Se tiene que hacer concursos también efectivamente donde impere la meritocracia. Claro. Tiene que haber procesos muy adecuados y certeros para que cualquier fiscal que esté incurriendo en un acto de corrupción va a tener que someterse a los mecanismos penales dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una interacción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también. Bueno, agradecemos que estén respetando el tiempo, estamos yendo con respecto a la hora. Vamos con una pregunta de postura. ¿Estarían de acuerdo con una eventual implementación de una política de asociación público-privada para los penales? ¿Para trabajar de esa forma los penales? Enrique Valderrama. Respecto a la reforma del sistema penitenciario, la reforma de Limpia, aunque Geri parece que le va a cambiar de nombre sin ningún sentido, sin hacer ninguna reforma, nosotros creemos en 2 cosas. Primero, proteger mejor las cárceles ya existentes, mayores cordones, involucrando a la policía, el ejército y la marina, contrainteligencia dentro de los penales existentes, pero estoy planteando hacer de 12 a 24 penales en el país, compartiendo la responsabilidad, y eso, mientras nosotros reformamos el INPI, lo limpiamos de la corrupción, que lógicamente lo ha tocado, porque es obvio que las cárceles son centros de coordinación del crimen, yo estoy planteando que esta nueva infraestructura penitenciaria, que va a ser de entre 4.000 a 5.000 cada una, diferenciada por pisos altitudinales respecto a la peligrosidad de los reos, tenga en esta primera etapa administración privada, por lo menos en esta primera fase. No la que existe, que tenemos que ir obviamente a una política de deshacinamiento, que esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, hace 5 años lo acaba de extender porque no se ha hecho absolutamente nada, pero sí en la nueva, de manera transitoria, por lo menos para evaluar en la primera fase, que tengan administración privada. Bien, muy interesante. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Estaría dispuesto a implementar un sistema de asociación público-privada para los penales? Sí, nosotros dentro de nuestra propuesta de plan de gobierno está establecido justamente lo que acabas de mencionar, pero no una primera etapa. La primera etapa para nosotros es implementar instalaciones militares para poder a recaudo a todos estos cabecillas y criminales que los vamos a desbaratar precisamente con el empleo de la inteligencia, que es justamente un ataque selectivo a esta amenaza que en este momento nos encontramos en una guerra no convencional asimétrica. Lo que vamos a hacer nosotros es construir, como te digo, 3 megacárceles, la reorganización de este sistema que, como dijo Quique, ha sido cambiado solamente de nombre, pero no en su estructura como tal, ¿no? Entonces, para eso vamos a implementar los sistemas de control dentro de este sistema penitenciario para poderlo hacerlo mucho más eficiente y sobre todo transparente. Muy bien, quiero cambiar la temática a Petroperú. ¿Qué es lo que debe ocurrir en un eventual gobierno de APRA o de Integridad Democrática con Petroperú? ¿Debe ser reintegrado, reorganizado, integrando capitales privados o debe quedarse como está? Enrique Valderrama, por favor. Bueno, nosotros creemos que el tema es un asunto bastante complejo, creo que debe tener principios generales. Un principio general tiene que ser que definitivamente Petroperú no significa una sangría de dinero para el Estado, como viene significando hace mucho tiempo. Hay que señalar concretamente que hasta que no se deformó el proyecto de la refinería de Talara, que inició el APRA, creo que en 600 o 800 millones, que terminó costando luego 7.000 millones, esto es lo que ha originado los problemas que tenemos actualmente. Tenemos definitivamente que ir al análisis de que no sea una sangría y al hecho también de que existe determinada dependencia, por ejemplo, con el abastecimiento en determinadas zonas del oriente. Por lo tanto, nosotros debemos evaluar qué circunstancias podemos conservar y qué cosas podemos deshacernos definitivamente para que no signifiquen un peso muerto. Esto incluye la posibilidad de gestión privada en esta transición, evidentemente es una posibilidad que está abierta, que tiene naturalmente que consultarse con técnicos especialistas en esta materia, pero también incluso con los mismos trabajadores con los que tendremos una reunión en Talara el 18 de febrero. Justo con el tiempo. Muchas gracias.
Candidato Grosso, ¿qué hacer con Petroperú? Petroperú es una entidad que ha sido prácticamente la mamadera de todos los gobiernos de turno y ha generado pérdidas que en los últimos 7 años involucra 3 veces el presupuesto que se quiere implementar para comprar aviones, por ejemplo. Entonces, ese dinero que ha podido ser empleado para mejorar el sistema de salud, infraestructura o educación en el país, ha generado esas pérdidas, lamentablemente, que nosotros consideramos que esta entidad debe ser en una primera instancia privatizada. Lo hemos manifestado nosotros en una primera instancia, pero vamos a establecer justamente esas comunicaciones y ese diálogo con todas las entidades que están alrededor de Petroperú para ver cómo habría en un primer camino la reorganización, en el entendido que como primer punto lo principal y prioritario va a ser la privatización. Ok, muy bien. El reinfo es un tema bastante importante también. Se ha tocado y trastocado en el Congreso y desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Se debe seguir prorrogando el reinfo o debe finalmente cerrarse de forma más tajante? Enrique Valderrama. Nosotros creemos en la formalización de la pequeña minería, creemos en la viabilidad social de la gran minería moderna para, lógicamente, destrabar las inversiones y hacer que 60.000 millones de dólares puedan llevarse a cabo en el país. Pero creemos también en la formalización de la pequeña minería y, evidentemente, la persecución con todos los instrumentos del Estado, digamos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobierno de Justicia, a la minería ilegal. Pero existen 500.000 mineros informales que son pasibles de ser formalizados. Creemos que el reinfo no puede extenderse, que no ha sido una solución del problema, que ha sido solamente patear el problema para adelante. Por lo tanto, el 28 de julio llegaremos con 2 marcos normativos bajo el brazo, uno para la inseguridad y el otro para la formalización de la pequeña minería, planteando, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de darles al alcance pequeñas plantas de procesamiento de mineral ambientalmente más amigables, a cambio, lógicamente, de la elevación de esos estándares ambientales de parte de los mineros y de los estándares laborales también. Nosotros tenemos independencia respecto a cualquier tipo de financiamiento ilícito, por lo cual nosotros podemos plantear una alternativa de formalización viable para la pequeña minería. Muy bien. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Debe el reinfo prorrogarse o cerrarse definitivamente? Sí, la población tiene que entender que hay tipo de minería, la minería formal, informal, artesanal y legal. Desde Integridad Democrática nosotros no toleramos ni vamos a aceptar cualquier tipo de minería ilegal, que es la que tanto daño está haciendo al país desde todo el punto de vista ecológico, ambiental, económico. Lo que sí vamos a hacer es que estos procesos de formalización de estas minerías, las otras, las que hemos hablado, la artesanal informal, sean accesibles para que este cúmulo de mineros puedan realmente formalizarse y sean parte de la economía de Estado. Obviamente, ¿en favor de la prórroga o del cierre del reinfo? No, ya no puede haber ninguna prórroga. O sea, nosotros vamos a establecer, ya la prórroga ya se dio, pero los mecanismos tienen que ser muy rápidos y procesos como lo vamos a hacer en general con todos los emprendedores, por ejemplo, en el Perú, que estamos hablando de 80.000, 10 millones de emprendedores y que no tienen procesos de formalización rápidos. Tiempo justo. Quiero pasar a un tema de posturas breves, a favor, en contra. Creo que ahí podemos evitar el tiempo y ver, de tener de repente respuestas más concretas y más breves. En primer lugar, la legalización del aborto. Enrique Valderrama, ¿a favor o en contra? En contra de la legalización del aborto. ¿Por qué? Bueno, creo que podemos evaluar sin lugar a dudas otras posibilidades relacionadas con la prevención, la educación sexual, etcétera, sin la necesidad de llegar a una legalización del aborto, salvo en los casos que ya establece la norma, como el tema del aborto terapéutico, ¿no? Muy bien. Wolfgang Grosso, misma pregunta. Igual, en contra del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de decir Quique, realmente no podemos nosotros permitir que una vida que está en gestación, sea por lo que fuese, salvo lo que está establecido en la ley, que es el aborto terapéutico, pueda ser cortado por una cuestión de dogma y de fe. La reducción de ministerios es un tema bastante polémico y que se ha tratado en los últimos años. ¿Estarían a favor o en contra de un eventual gobierno del APRA y de Integridad Democrática? Enrique Valderrama. Yo planteaba en el debate público la reforma del Estado, que implica no solamente el tema de la centralización, sino la reducción de sectores de 19 potencialmente a 12, sin una política de despidos, como alguien ha, digamos, dicho, pero sí con una política de reasignación de funciones para hacer más eficiente el Estado. Candidato Grosso. Sí, nosotros nos encontramos en un estado elefanciático que es el cáncer y el caldo de cultivo de la corrupción en el país.
definitivamente se tiene que hacer una reducción de ministerios. Coincidimos justo también con Quique, que son 12 los ministerios, está en nuestro plan de gobierno, en los cuales se van a fusionar, no desaparecer, sino fusionar, y con programas también para que las personas de esos ministerios no se queden en el aire, en el trabajo, sino con un proceso de reinserción laboral. La pena de muerte, ¿estarían a favor o en contra de una eventual implementación? Enrique Valderrama. Yo estoy desde el punto de vista, digamos, inmediato de los próximos 5, 10 o 15 años, incluso diría en contra de la aplicación de la pena de muerte. No creo en la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creo sí en la aplicación más dura de determinadas normas como la cadena perpetua. En la discusión de fondo creo que la pena de muerte sería una alternativa en el futuro cuando el sistema de justicia evidentemente haya sido reformado. No tenemos la institucionalidad, digamos, desde el punto de vista del sistema de justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, para aplicar una cosa como esta hoy día y en los próximos años. Creo definitivamente que estoy en contra. Candidato Grosso, ¿a favor o en contra de la pena de muerte? Absolutamente en contra de la pena de muerte. Dios da la vida y Dios la quita. Y nosotros, para poder combatir la criminalidad y la corrupción, no hay necesidad de llegar a una medida extrema. Lo que sí planteamos nosotros, desde Integridad Democrática, es que se debe implementar la cadena perpetua para presidente de la República y altos funcionarios que cometan un acto de corrupción. Muy bien, quiero volver a pasar a los temas de fondo y creo que podemos recuperar el cronómetro. Salud pública es un tema muy importante hoy en día, se vive a diario en las distintas instituciones, en el Salud, en el MINSA, y quiero preguntarles qué piensan hacer con los oligopolios de farmacias que concentran el mercado de medicinas en el Perú. Enrique Valderrama, por favor. En cuanto a la salud pública, definitivamente tenemos varios principios. Primero, la infraestructura hospitalaria, 30 hospitales, declarar en emergencia el primer nivel de atención primaria, duplicando el presupuesto dentro del sector de salud, definitivamente levantando la bandera del costo justo de los medicamentos. Acabamos de ser convocados dentro de una discusión donde había incluso farmacéuticas. Hemos enviado a 2 exministros de Estado, Vallejos y Abel Salinas, también José Calderón y Elsa Mantilla, para discutir justamente nuestra propuesta del precio justo de los medicamentos, que implica, por ejemplo, el asunto de la subasta inversa, que implica abrir el mercado. Por eso estoy hablando de consolidar el TLC con la India para atraer su industria farmacéutica, e incluso podríamos analizar también el hecho de compras masivas de parte del Estado, la posibilidad del impulso de una apertura comercial mayor, incluso la participación dentro de un esquema de distribución de parte del Estado de medicamentos, incluso en el último escenario también sobre algunos medicamentos específicos, la posibilidad de incrementar la regulación. Lo que no podemos permitir es que algunos males tengan medicamentos astronómicos en cuanto a su costo para la familia popular. Muchas gracias. Candidato Grosso. Muy bien, de acuerdo a los indicadores de la Contraloría General de la República, el 85% de centros médicos de salud en 14 regiones del país se encuentran desabastecidas precisamente por la falta de medicina, que es de acceso universal. Nosotros desde Integridad Democrática, vamos a revertir esta situación, primero con una salud preventiva, no curativa. A estos operadores de salud le conviene más tener a la población enferma que sana. Por eso nosotros implementaremos el fortalecimiento de las postas con una salud de nivel 1, con médicos itinerantes también, para que esta salud llegue a esta población, y obviamente el abastecimiento de todas las medicinas con una aplicación transparente de la adquisición de estos medicamentos. Muy bien. Quiero cerrar con el tema de transporte público, que creo que es bastante importante, sobre todo por lo que se vive no solamente en Lima metropolitana, sino en todas las ciudades, que es este tráfico hermético e infranqueable por todas las calles y avenidas del país. ¿Qué grandes obras o qué implementación se puede hacer al transporte público para solucionar el caos vehicular, particularmente en Lima metropolitana, pero que se puede replicar en las demás regiones? Enrique Valderrama. La oferta concreta del APLA respecto al transporte masivo, es decir, que vamos a hacer en los siguientes 4 años, luego de asumir el gobierno, la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. La línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. Pero además vamos a hacer una línea de metro en Trujillo, una línea de metro en Piura, una línea de metro en Arequipa, y definitivamente esto lo podemos hacer porque hemos hecho ya en 18 meses la línea 1 del Metro de Lima. Algunos, digamos, levantan una bandera
de un bien intencionado tren a Chosica, pero habría que compararlo con la línea 1 del Metro de Lima, y haremos la 3 y 4 en los siguientes 4 años a partir del inicio del próximo gobierno, a partir del 28 de julio. Lógicamente, las obras de infraestructura van a incluir también en 5 fases el tren de la costa, van a incluir también definitivamente potenciar los puertos fluviales que son tan importantes, implica también declarar sin duda de interés nacional el puerto de Corío en el sur y el puerto Eten de Lambayeque, donde acabo de venir. Habrá un shock de infraestructura en el gobierno del APRA que incluirá 10.000 kilómetros adicionales de carreteras como hicimos del 2006 al 2011. Candidato Grosso. Muy bien, si bien es cierto, el problema de transporte es general en todo el país, pero más se concentra acá en la capital, como lo acabas de mencionar. Nosotros tenemos que fortalecer una entidad de transporte única acá, pero refortalecer y reformar el ATU, que ha sido totalmente inoperante y prácticamente ha sido enquistada con una corrupción desbordante. Tenemos que hacer un estudio de rehabilitación de todas las rutas de transporte que están en un desorden absoluto, con la informalidad que impera en el país. Vamos nosotros a justamente generar esos mecanismos para que todas estas empresas de transporte se formalicen y tengan rutas establecidas desde lo que se establezca en un ministerio que sea eficiente como es el Ministerio de Transporte. Muy bien. Les agradezco a los dos por sus propuestas y quiero nada más cerrar con brevemente por qué deberían votar por ustedes y no en el caso de su rival, en el caso de Enrique Valderrama, por qué votar por el APRA y no por Integridad Democrática. Brevemente, yo creo que lo mejor es hablar bien de uno, y por eso considero que siendo el candidato más joven de la elección que pueda representar la renovación que tanto pide la población, pero además tengo la garantía de tener un gran partido de 100 años de historia, 2 experiencias de gobierno detrás, yo declaro aquí con total contundencia que el APRA puede ser el partido de los trenes, que el APRA puede ser el partido de la pacificación nacional y que el APRA tiene en esta elección particularmente el mejor equipo técnico de toda la elección, superior a cualquier otro partido. Voten por el APRA, apuesten por la renovación. Muy bien. Candidato Grosso, ¿por qué votar por Integridad Democrática? Bien, primero porque si bien es cierto no somos un partido que tenga tanta experiencia política, pero sí lo que tenemos es capacidad, experiencia, transparencia y valentía para poder enfrentar este sistema que impera en el país y que prácticamente nos ha secuestrado y tomado de rehenes. Nosotros vamos a recuperar la dignidad humana, la dignidad del peruano, que clama y anhela por estadistas, por dirigentes y gobernantes que quieren lo mejor para el país. Nosotros vamos a volver la seguridad al país en menos de 6 meses, que es el principal problema que aflige al Perú, y vamos a restituir esa dignidad en esos sistemas de salud, infraestructura, educación, que en este momento el país necesita con suma urgencia. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Candidatos a la presidencia de la República.